¿Alguna vez te has preguntado si la cremación es pecado? ¿Te has cuestionado si las cenizas pueden impedir la resurrección? Esta es la pregunta que millones de cristianos se hacen en silencio, pero pocos se atreven a hacer en voz alta. Hermanos y hermanas, esta duda ha despertado temores y divisiones en las familias cristianas durante siglos. Cuando llega el momento de despedir a un ser querido, la decisión entre entierro y cremación se convierte en una batalla espiritual que nadie te enseña a enfrentar. Y mientras el mundo avanza hacia nuevas prácticas funerarias, nosotros como hijos de Dios necesitamos saber qué dice realmente la palabra de Dios. Hoy vas a descubrir la verdad bíblica completa sobre la cremación, una revelación que liberará tu conciencia y te dará paz total. Porque así como Jesús resucitó después de estar sepultado en una tumba y así como los mártires que fueron quemados vivos están ahora en la presencia del Padre, la forma en que nuestro cuerpo regresa al polvo no determina nuestro destino eterno. Escribe en los comentarios: Señor, dame sabiduría para honrarte, porque al hacerlo estás declarando que buscas la verdad de Dios por encima de las tradiciones humanas. La revelación que vas a recibir hoy podría ser la respuesta que has estado buscando durante años para encontrar paz en medio de esta decisión tan difícil. Entonces, comencemos. Familia, quiero que sepas algo que pocos pastores se atreven a enseñar. En los últimos años, la cremación ha aumentado dramáticamente en todo el mundo. En algunos países ya representa más del 70% de los servicios funerarios. Las razones parecen lógicas. Es más económica, es práctica, incluso algunos dicen que es más ecológica. Pero aquí está el problema: mientras el mundo toma estas decisiones basándose en la conveniencia, nosotros como pueblo de Dios debemos preguntarnos algo más profundo. ¿Qué honra más a Dios? ¿Qué refleja mejor nuestra fe en la resurrección? ¿Qué dice la Biblia sobre este tema que puede cambiar vidas eternamente? Piensa en tu propia vida por un momento. ¿Has tenido que tomar esta decisión para un familiar? ¿Has sentido esa inquietud en el espíritu cuando escuchas sobre cremación? ¿Te has preguntado si Dios tiene una opinión específica sobre esto? Y es que el enemigo ha usado la confusión sobre este tema para sembrar culpa, temor y división en el pueblo de Dios. Hay familias que viven con remordimiento pensando que tomaron la decisión equivocada. Hay otros que viven con ansiedad por no saber qué hacer cuando llegue el momento. Dale me gusta a este video porque al hacerlo estás ayudando a que esta palabra llegue a más familias cristianas que necesitan claridad bíblica en momentos de dolor. Pero hoy el Espíritu Santo quiere traer luz donde ha habido oscuridad, donde ha habido especulación. Y lo que vas a descubrir no solo transformará tu perspectiva, sino que te dará las herramientas espirituales para tomar decisiones que honren a Dios y traigan paz a tu familia. Hermanos y hermanas, comencemos con la pregunta directa. ¿Es pecado la cremación? ¿Afecta la resurrección del cuerpo? ¿Qué dice realmente la Biblia? Este dilema ha despertado dudas por siglos y hoy se hace más urgente que nunca. No es una pregunta superficial, es una pregunta que toca el corazón de nuestra fe, de nuestra esperanza en la vida eterna, de nuestro entendimiento sobre la resurrección. Quiero que entiendas algo. La razón por la que esta pregunta genera tanto conflicto es porque involucra dos cosas sagradas. Nuestro cuerpo, que fue templo del Espíritu Santo, y nuestra esperanza en la resurrección, que es el fundamento de nuestra fe cristiana. En 1 Corintios 6, 19-20, Pablo nos recuerda: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. Ahora bien, ¿cómo glorificamos a Dios con nuestro cuerpo después de la muerte? Esa es la pregunta real que necesitamos responder con sabiduría divina. Y aquí es donde muchos se confunden. Piensan que glorificar a Dios depende del método, pero la Escritura nos enseña que glorificar a Dios depende del corazón, de la intención, de la fe que mueve nuestras decisiones. Pero antes de llegar a esa revelación, necesitas entender por qué este tema se ha vuelto tan urgente en nuestros días. Para entender la verdad bíblica, primero debemos mirar el contexto actual. En todo el mundo aumenta la cremación por razones económicas, ecológicas y prácticas. Pero, hermanos, quiero que sepas algo:
¿Qué significa espiritualmente reducir el cuerpo a cenizas? En muchas culturas antiguas, la cremación estaba asociada con rituales paganos, con la adoración al fuego, con prácticas que la Biblia prohibía claramente. Los cananeos quemaban a sus hijos como sacrificio a Moloc. Los hindúes creían que el fuego liberaba el alma del cuerpo. Los vikingos quemaban a sus guerreros para enviarlos al Valhalla. Estas prácticas estaban cargadas de significado espiritual oscuro, y es por eso que Israel adoptó el entierro como práctica normal. No era solo una diferencia cultural, era una declaración de fe completamente distinta. Pero en nuestro tiempo las motivaciones han cambiado. Ya no se trata de adoración pagana, sino de decisiones prácticas. Una familia cristiana que elige cremación hoy no está adorando dioses falsos ni practicando rituales paganos, están tomando una decisión basada en circunstancias económicas, legales o familiares. Sin embargo, como hijos de Dios, no podemos basar nuestras decisiones únicamente en la conveniencia o en las tendencias del mundo. Debemos buscar el corazón de Dios en este asunto. Piensa en esto: cuando Abraham sepultó a Sara en la cueva de Macpela, no lo hizo por tradición, sino por fe. Pagó un precio alto por esa cueva porque entendía que estaba haciendo una declaración profética sobre la resurrección y la herencia prometida. Cuando Jacob pidió ser llevado a la tierra prometida para ser sepultado, no era superstición, sino esperanza en las promesas de Dios. Incluso en Egipto, lejos de su hogar, Jacob sabía que su cuerpo debía descansar en la tierra que Dios había prometido a su descendencia. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque aquí cada mensaje está diseñado para traer claridad bíblica a los temas más complejos que enfrentan las familias cristianas hoy. Escribe en los comentarios: busco la voluntad de Dios, porque necesitamos que el Espíritu Santo nos guíe en decisiones tan importantes como esta. Pero antes de decidir qué es correcto, necesitas entender exactamente qué representa cada opción. Ahora vamos a profundizar en algo crucial. El entierro sigue la idea bíblica: polvo eres y al polvo volverás. Génesis 3:19. La cremación es otro camino hacia la misma realidad: el cuerpo regresa a la tierra. Pero, ¿qué dice la Biblia al respecto? Familia, quiero que entiendas que tanto el entierro como la cremación llevan el cuerpo al mismo destino final: regresar a los elementos de la tierra. La diferencia está en el proceso, en el tiempo y en el simbolismo. El entierro es un proceso gradual, natural, que refleja el ciclo que Dios estableció en la creación. Es como una semilla que se planta en la tierra esperando la resurrección. Pablo usa esta misma metáfora en 1 Corintios 15: lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. La cremación es un proceso rápido, acelerado por el fuego, que en pocas horas convierte el cuerpo en cenizas. Algunos lo ven como una violación del proceso natural. Otros lo ven simplemente como una forma más rápida de alcanzar el mismo resultado. Pero aquí está la clave: ninguno de los dos procesos afecta el poder de Dios para resucitar el cuerpo. ¿Por qué? Porque la resurrección no depende de la condición física del cuerpo, sino del poder sobrenatural de Dios. Imagina por un momento a los mártires cristianos que fueron quemados vivos durante las persecuciones romanas. Policarpo, el discípulo del apóstol Juan, fue quemado en la hoguera a los 86 años. ¿Acaso su muerte por fuego impide su resurrección? Por supuesto que no. Él está ahora en la presencia del Señor, esperando la resurrección del cuerpo glorificado. O piensa en los cristianos que murieron en los hornos crematorios durante el Holocausto. ¿Acaso su manera de morir afecta su destino eterno? Jamás. Ellos descansaron en Cristo, y esa es la única condición para la resurrección. ¿Y qué decir de los misioneros que murieron en naufragios y cuyos cuerpos fueron consumidos por los peces del mar? ¿Acaso ellos no resucitarán? La Biblia dice en Apocalipsis 20:13: y el mar entregó los muertos que había en él. La verdad es que Dios no está limitado por la condición del cuerpo físico. Él es el mismo Dios que creó a Adán del polvo de la tierra, que resucitó a Lázaro después de 4 días en la tumba, que dio vida a los huesos secos en la visión de Ezequiel. Pero esto nos lleva a una pregunta aún más profunda. Si la Biblia no condena explícitamente la cremación, ¿por qué algunos sienten que está mal?
Sorprendentemente, la Biblia no da un mandato directo sobre la cremación, pero sí deja señales claras. La Escritura no prohíbe ni ordena la cremación específicamente. Sin embargo, el entierro fue la práctica normal en Israel como señal de reverencia, dignidad y esperanza en la resurrección. Hermanos y hermanas, esto es importante. Incluso Jesús fue sepultado, no cremado. José de Arimatea y Nicodemo envolvieron el cuerpo de Jesús en lienzos con especias aromáticas y lo pusieron en un sepulcro nuevo. Este acto estaba lleno de amor, respeto y esperanza en la resurrección. Pero quiero que notes algo más. Cuando la Biblia habla de la resurrección, usa la imagen de semillas que son plantadas en la tierra. En 1 Corintios 15, 42-44, Pablo dice, así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. La metáfora de la siembra sugiere el entierro, pero no condena otros métodos. Lo importante es la fe en la resurrección, no el método de disposición del cuerpo. Abraham compró la cueva de Macpela para sepultar a Sara, estableciendo un patrón que seguirían Isaac, Jacob y sus descendientes. No era solo una tumba, era una declaración de fe en la resurrección y en las promesas de Dios sobre la tierra prometida. Isaac fue sepultado en la misma cueva. Jacob, aunque murió en Egipto, pidió ser llevado de vuelta para ser sepultado allí. José, antes de morir, hizo jurar a los hijos de Israel que llevarían sus huesos a la tierra prometida cuando Dios los sacara de Egipto. Estos actos no eran superstición, sino fe. No eran tradición vacía, sino esperanza viva en las promesas de Dios. David escribió en el Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Esta era una profecía mesiánica, pero también reflejaba la esperanza general del pueblo de Dios en la resurrección. La pregunta entonces no es, ¿qué método prefiere Dios?, sino, ¿cómo puedo honrar a Dios en esta decisión? Y para responder eso, necesitas saber algo que pocos entienden sobre el fuego en las Escrituras. Hay pasajes donde el fuego aparece ligado a la muerte y no de manera positiva. En la Biblia, el fuego a veces significó castigo. Acán fue quemado, Josué 7:25. Ciertas leyes lo usaron como pena, Levítico 20:14. Y los cuerpos de Saúl y sus hijos fueron quemados por necesidad, 1 Samuel 31. Eran casos excepcionales, no la norma. Quiero que entiendas el contexto. Cuando Acán fue quemado, no fue por el método, sino por su pecado. Acán había tomado del anatema en Jericó. Había desobedecido el mandato directo de Dios y su pecado había causado la derrota de Israel en Ai. El fuego no era el problema, era el juicio por la desobediencia. Cuando las leyes prescribían el fuego como castigo para ciertos pecados, como el adulterio o la hechicería, era por la gravedad del delito, no porque el fuego fuera intrínsecamente malo. Era una forma de expresar la santidad de Dios y la seriedad del pecado. Y cuando los habitantes de Jabes de Galaad quemaron los cuerpos de Saúl y sus hijos, lo hicieron por necesidad práctica. Los cuerpos estaban en estado de descomposición después de haber sido colgados por los filisteos durante todo un día. No había tiempo para un entierro tradicional y la quema era la única manera de tratar los cuerpos con dignidad. Pero, hermanos, quiero que veas algo poderoso. Estos mismos hombres de Jabes de Galaad fueron elogiados por David por su valentía y lealtad, 2 Samuel 24:7. Su acto de quemar los cuerpos no fue condenado, sino que fue visto como un acto de amor y respeto. Incluso después de quemar los cuerpos, sepultaron los huesos bajo un árbol y ayunaron 7 días en señal de duelo. Esto muestra que el fuego no eliminó la reverencia ni el respeto por los muertos. También debemos recordar que el fuego en la Biblia no siempre representa juicio. El fuego también representa la presencia de Dios, la zarza ardiente, la purificación, el fuego del orfebre, la santificación, las lenguas de fuego en Pentecostés, y la adoración, el fuego del altar. Escribe en los comentarios tu país y tu ciudad para que juntos veamos cómo Dios está levantando familias de fe en todas partes del mundo que buscan honrarlo en cada decisión.
El punto crucial es este: el contexto determina el significado. Cuando el fuego se usaba como juicio, era por el pecado. Cuando se usaba por necesidad práctica, era visto como apropiado. Y esto nos lleva a la pregunta más importante: entonces, ¿significa esto que la cremación bloquea la resurrección? Absolutamente no. Pablo enseña que Dios dará un cuerpo incorruptible, 1 Corintios 15, 1 Tesalonicenses 4. No importa si el cuerpo es polvo, ceniza o está en el mar, el poder de Dios lo resucitará. Familia, quiero que medites en esto. ¿Acaso el Dios que creó el universo de la nada no puede resucitar un cuerpo que fue cremado? ¿Acaso el Dios que formó al hombre del polvo de la tierra no puede volver a formar un cuerpo glorificado de las cenizas? En 1 Corintios 15, Pablo responde a esta misma duda, pero dirá alguno: ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso. ¿Ves la libertad que hay aquí? Dios no está limitado por la condición del cuerpo físico. Él da el cuerpo resucitado como Él quiso, según su poder soberano, no según la condición de los restos mortales. Piensa en esto. Hay cristianos que murieron en explosiones nucleares, donde sus cuerpos fueron literalmente vaporizados en segundos. ¿Acaso ellos no resucitarán? Por supuesto que sí. Hay cristianos que murieron en incendios forestales, en erupciones volcánicas, en accidentes químicos donde no quedó nada de sus cuerpos. ¿Acaso la condición de sus restos afecta su resurrección? Jamás. Hay mártires que fueron despedazados por leones en el Coliseo romano. Hay santos que fueron quemados en hogueras durante siglos de persecución. Hay creyentes que se perdieron en el mar y cuyos cuerpos fueron consumidos por la vida marina. En todos estos casos, la Biblia es clara. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Apocalipsis 20:13. El poder de la resurrección no depende de átomos específicos ni de moléculas particulares. Depende del poder creativo de Dios, que puede llamar a la existencia lo que no es. Jesús mismo lo explicó a los saduceos cuando le preguntaron sobre la resurrección. En cuanto a que los muertos resucitan, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza, diciendo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Marcos 12, 26, 27. El argumento de Jesús no se basaba en la preservación de los cuerpos, sino en el poder y la fidelidad de Dios. Si Dios se identifica como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, entonces ellos siguen siendo suyos, y Él tiene el poder de resucitarlos sin importar la condición de sus restos. Pero esto nos lleva a una pregunta práctica que necesita respuesta urgente. Con eso claro, la pregunta pasa a ser otra: ¿qué criterio usar para decidir? El cuerpo fue templo del Espíritu, 1 Corintios 6, 19-20. La elección debe reflejar reverencia, amor a Dios y al prójimo, y prácticas que acompañen el duelo familiar. Si entierro o cremación, lo central es la intención recta. Hermanos y hermanas, cuando Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, no se está refiriendo solo a cómo vivimos, sino también a cómo honramos a Dios en todas las decisiones relacionadas con nuestro cuerpo. Esto significa que tanto el entierro como la cremación pueden ser maneras de honrar a Dios si se hacen con la motivación correcta, con respeto, con dignidad y con fe en la resurrección. La pregunta no es ¿qué método prefiere Dios?, sino ¿cómo puedo honrar a Dios en esta decisión? Y esa respuesta puede variar según las circunstancias, la cultura, las necesidades de la familia y la dirección del Espíritu Santo. Algunos factores a considerar en oración. Motivación del corazón. Esta decisión surge del amor y el respeto, o de conveniencia egoísta. ¿Estoy buscando honrar a Dios y consolar a la familia, o simplemente tomar el camino más fácil? Tradiciones familiares. ¿Hay patrones familiares que reflejan fe y esperanza en la resurrección? ¿Romper con esas tradiciones causaría dolor innecesario a los dolientes? Circunstancias prácticas. ¿Hay limitaciones económicas genuinas?
¿Hay restricciones legales o sanitarias? La familia está geográficamente dispersa de manera que un lugar físico de descanso sería inaccesible. Testimonio cristiano. ¿Cómo afectará esta decisión al testimonio hacia los no creyentes? ¿Transmitirá respeto por la vida y esperanza en la resurrección o será mal interpretada? Unidad familiar. ¿Esta decisión traerá paz y unidad a la familia doliente o causará división y conflicto duradero? Dirección espiritual. ¿Hay paz en el espíritu sobre esta decisión? ¿El consejo pastoral apoya esta elección? ¿Se alinea con la convicción personal de fe? Dale me gusta, porque al hacerlo estás empujando esta palabra a familias que necesitan sabiduría bíblica en momentos difíciles. Lo que Dios quiere ver es un corazón que busca honrarlo, una familia que procesa el duelo con fe y decisiones que reflejen amor tanto hacia el fallecido como hacia los que quedan. Pero en medio de todas estas consideraciones hay un principio que lo gobierna todo. Y aquí entra un principio clave, la libertad de conciencia. La Biblia abre espacio para decidir con conciencia y oración. En contextos donde el entierro es inviable, la cremación puede ser una opción digna si se hace con fe y respeto. Familia, esto es fundamental. Dios no nos ha dado un legalismo estricto sobre este tema porque entiende que las circunstancias varían. En algunos lugares el entierro es imposible por falta de espacio. En zonas densamente pobladas, los cementerios ya no pueden recibir más cuerpos. En otras situaciones, las epidemias requieren cremación por ley para prevenir la propagación de enfermedades. Durante el COVID-19, muchas familias cristianas se vieron obligadas a cremar a sus seres queridos, no por elección, sino por mandato gubernamental. En otros casos, las familias misioneras que sirven en países extranjeros enfrentan costos prohibitivos para repatriar un cuerpo o regulaciones que hacen imposible el entierro tradicional. En todas estas situaciones, Dios no condena, sino que da libertad para tomar decisiones sabias, hechas en oración, con consejo espiritual y con el deseo sincero de honrarlo. Romanos 14:5 nos enseña un principio importante: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Aunque este versículo habla de otros temas, el principio es claro: en asuntos donde la Biblia no da mandatos específicos, debemos buscar a Dios en oración y actuar según nuestra conciencia santificada. Pero cuidado, libertad no significa libertinaje. La decisión debe tomarse buscando la gloria de Dios, el bien de la familia y la paz de la conciencia. Gálatas 5:13 nos advierte: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Esto significa que nuestra libertad debe ejercerse en amor. Si mi decisión va a causar tropiezo a un hermano débil en la fe, debo considerarlo. Si va a dividir innecesariamente a la familia, debo buscar unidad. Si va a dañar mi testimonio cristiano, debo evaluar las alternativas. La libertad cristiana no es hacer lo que quiero, sino hacer lo que honra a Dios dentro del marco de la libertad que Él me ha dado. Suscríbete a este canal porque aquí encontrarás enseñanzas profundas que te ayudarán a caminar en la libertad cristiana sin caer en el legalismo ni en el libertinaje. Y cuando ejercemos esta libertad responsablemente, Dios nos da algo hermoso. En medio de esa decisión difícil, Dios da consuelo y esperanza eterna. Los ángeles acompañan al creyente, Lucas 16:22. Dios promete estar presente en el valle de sombra, Salmo 23:4, Isaías 41:10. La paz que sobrepasa todo entendimiento guarda el corazón, Filipenses 4:7. Quiero que sepas algo, hermano, hermana. En el momento de la muerte de un ser querido, lo más importante no es el método de disposición del cuerpo, sino la certeza de que esa persona está en la presencia del Señor. Cuando Jesús le dijo al ladrón en la cruz: hoy estarás conmigo en el paraíso, Lucas 23:43, no le preguntó cómo iba a ser sepultado. Lo que importaba era la salvación del alma, la fe en Cristo, la esperanza eterna. Los ángeles que acompañaron a Lázaro el mendigo al seno de Abraham no preguntaron por su funeral. Lo que importaba era que había muerto en fe y fue consolado, Lucas 16:22.
Y esa misma paz está disponible para nosotros. En Isaías 41 horas y 10 minutos, Dios nos dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esta promesa cubre todos los aspectos del dolor, incluyendo las decisiones difíciles que debemos tomar cuando perdemos a nuestros seres queridos. En Juan 14:13, Jesús nos da una consolación poderosa, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta promesa no depende de cómo sea tratado el cuerpo físico, depende de la fe en Cristo y de su promesa de vida eterna. Cuando Pablo enfrentó la perspectiva de la muerte, escribió, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Filipenses 1:21-23. Pablo no expresó ansiedad sobre su funeral. Su confianza estaba en Cristo y en la esperanza de la resurrección. Segunda de Corintios 5:8 declara, pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. El enfoque no está en lo que pasa con el cuerpo, sino en estar con el Señor. Y cuando llegue el momento de la resurrección, 1 Tesalonicenses 4:16-17 nos asegura, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Notas que no hay distinción entre los que fueron sepultados y los que fueron cremados. Todos los muertos en Cristo resucitarán sin importar la condición de sus restos. Esta es la consolación que el cielo ofrece. La muerte no es el final, es la transición. Y esa transición está asegurada por Cristo, no por nuestras decisiones sobre el cuerpo. Pero toda esta consolación descansa en una verdad suprema que necesitas entender completamente. Y esa paz nace de una verdad suprema que lo cambia todo. La Biblia es clara, no importa si el cuerpo descansa en una tumba o en cenizas. Lo decisivo es estar en Cristo, la resurrección y la vida, Juan 11:25. Lo central no es cómo termina el cuerpo, sino a quien pertenece tu alma. Hermanos y hermanas, esta es la revelación final que necesitabas escuchar, ni el entierro salva, ni la cremación condena. La salvación está en Cristo y solo en Cristo. En Juan 11:25-26, Jesús declaró, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Notaste que Jesús no mencionó el método de sepultura. Lo que menciona es la fe, el que cree en mí. Esa es la única condición para la vida eterna. Marta y María no preguntaron a Jesús sobre cremación o entierro cuando Lázaro murió, le preguntaron sobre la resurrección, y Jesús les respondió que Él mismo es la resurrección y la vida. Y cuando Jesús resucitó a Lázaro después de 4 días en la tumba, no lo hizo porque el cuerpo estaba bien preservado, lo hizo por su poder divino, para mostrar que Él tiene autoridad sobre la muerte sin importar las circunstancias. Hechos 4:12 lo dice claramente, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. La salvación no está en el método de sepultura, está en el nombre de Jesús. Romanos 10:9 nos da la fórmula simple, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No menciona cremación ni entierro, solo fe en Cristo y confesión de su señorío. Efesios 2:8-9 confirma, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia no depende de nuestras decisiones sobre el cuerpo, es un don de Dios recibido por fe. 1 Juan 5:13 nos da seguridad, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna.
La vida eterna no es una esperanza incierta que depende de métodos humanos, es una certeza para todo aquel que cree en Cristo. Y cuando Pablo describe la resurrección en 1 Corintios 15, 51-52 dice, «He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados». La transformación no depende de la condición previa del cuerpo, es una obra soberana de Dios, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Así que, hermano, hermana, si tu esperanza está en Cristo, si has puesto tu fe en Él, si has confesado que Jesús es tu Señor y Salvador, entonces tu destino eterno está asegurado, no por el método de cremación o entierro, sino por la obra terminada de Cristo en la cruz. Familia, ahora que has recibido esta revelación completa, es momento de activar esta verdad en tu vida. Vamos a orar juntos, una oración poderosa que traerá paz a tu corazón y claridad a tu mente. Pero antes de orar, quiero que entiendas algo, si hoy has sentido culpa por decisiones pasadas, si has vivido con ansiedad sobre este tema, si has estado cargando condenación que no viene de Dios, es momento de soltar esa carga. La Biblia dice en Romanos 8:1, ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, hermano, ninguna culpa por decisiones hechas con amor y buenas intenciones. Si en el pasado tomaste una decisión sobre la cremación o el entierro de un ser querido y lo hiciste con amor, con respeto, buscando honrar a Dios dentro de tus circunstancias, esa decisión está cubierta por la gracia de Dios. Y si en el futuro te enfrentas a esta decisión, ahora tienes la claridad bíblica para tomarla en paz, sabiendo que lo importante no es el método, sino el corazón que busca honrar a Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, vengo ante tu presencia agradeciendo por esta palabra que ha traído luz donde había confusión. Señor, reconozco que mi cuerpo es templo del Espíritu Santo y que quiero honrarte en todas las decisiones de mi vida, incluso las relacionadas con la muerte. Te pido perdón si en algún momento he cargado culpa que no venía de ti. Te pido perdón si he juzgado a otros por decisiones que tomaron en circunstancias difíciles. Límpiame de toda condenación que no venga de tu corazón. Te pido sabiduría divina para cuando llegue el momento de tomar estas decisiones, ya sea para mí o para mis seres queridos, que tu Espíritu Santo me guíe, que tu paz llene mi corazón y que tu amor elimine todo temor. Señor, declaro que mi esperanza no está en métodos humanos, sino en tu poder de resurrección. Declaro que mi fe está puesta en Cristo, quien es la resurrección y la vida. Declaro que mi alma te pertenece y que nada puede separarme de tu amor. Donde ha habido culpa, trae perdón, donde ha habido temor, trae fe, donde ha habido confusión, trae claridad. Y concédeme la gracia de consolar a otros con el consuelo con que tú me has consolado. Prepara mi corazón para ser una fuente de sabiduría bíblica para aquellos que enfrentan estas decisiones difíciles. Úsame como instrumento de tu paz en momentos de dolor. Y cuando llegue mi tiempo de partir de este mundo, que sea con la certeza de que mi alma está segura en tus manos, sin importar lo que suceda con mi cuerpo físico. En el nombre poderoso de Jesús, quien venció la muerte y me dio vida eterna. Amén. Declara conmigo estas palabras de poder: mi esperanza está en Cristo, no en métodos humanos. Mi alma le pertenece a Dios y nada puede cambiar eso. Tengo paz para tomar decisiones sabias porque el Espíritu Santo me guía. No hay condenación para mí porque estoy en Cristo Jesús. Escribe en los comentarios: tengo paz en Cristo, para testificar que esta palabra ha traído tranquilidad a tu corazón y que confías en el poder de la resurrección. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Pocos tienen la perseverancia y el deseo sincero de buscar la verdad bíblica. Hoy recibiste claridad sobre un tema debatido y descubriste que en Cristo está tu esperanza, no en métodos humanos. Dios te da libertad para decidir con sabiduría y oración. Comparte este mensaje con quienes necesitan paz. Suscríbete y comenta desde donde lo recibes. Recuerda, Jesús es la resurrección y la vida, y en Él tenemos esperanza eterna. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte al canal. Todos los días subimos un nuevo video que transformará tu fe.
Hasta luego.